Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos contentos de poder compartir con ustedes en este primer sábado del segundo trimestre y vamos a empezar con la lección de la clase de los menores. Qué rápido ha pasado el año. Estamos ya terminando hemos terminado el primer trimestre y vamos a empezar con la primera lección en la clase de los menores. Tenemos aquí el eslabón de la comunidad. Como hijo de Dios aceptamos responsabilidades. Así que vamos nosotros a desarrollar el tema el día de hoy y se llama la inesperada cruz de Simón. El versículo de memoria se encuentra en Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumpliremos la ley de Cristo. Mostramos nuestro amor por Jesús cuando apoyamos a otros en nuestra comunidad. Para eso, en esta primera lección vamos a hablar de la vida de Pedro y de Judas y vamos a ver, vamos a desarrollar con los muchachos cuáles eran las diferencias y en qué eran iguales. Por ejemplo, Judas, ¿qué conocen los niños de Judas? Tenemos que hablar porque Judas es uno de los personajes más conocidos de los apóstoles. Siempre cuando le preguntan a alguien quién traicionó, cuál de los discípulos traicionó a Jesús, la mayoría sabe el nombre Judas. Creo que a nadie le gustaría poner a su hijo o llamarse Judas. Pero Judas tenía una característica, él era ambicioso, él era un líder porque tenía la admiración de los demás discípulos. Eso lo encontramos nosotros en el libro El deseado de todas las gentes. Era ladrón y era traidor porque traicionó a Jesús, ¿verdad? Luego tenemos a Pedro. Pedro era egocéntrico, era un líder, era oportunista y él negó a Jesús. En el centro tenemos lo que ambos los unía, es que ambos eran discípulos de Jesús, recibieron clases, sermones, predicaciones de Jesús y recibieron el mismo amor de Jesús. Entonces, esto es lo que los niños pueden ellos desarrollar. Esto lo hemos desarrollado con niños de la edad de los menores y ellos ponen después de estudiar. Primero ellos le hacemos la pregunta antes, ¿qué saben de Judas? ¿Qué saben de Pedro? Y al final hacemos esta conclusión. Pero esta es una dinámica para que ellos puedan participar y ver las diferencias que tiene una persona de otra. Vamos a hablar sobre Judas. Judas no era un santo, no era un demonio, tampoco no es un villano ni es un héroe. Simplemente era un hombre que desperdició las mejores oportunidades de su vida. O sea, la misma oportunidad que tuvieron todos los discípulos es la que tuvo Judas. Y eso hay que verlo, que no necesitamos ser héroes, sino simplemente somos personas que tenemos que aceptar las oportunidades que nos da la vida o desperdiciarlas. Creo que la mejor oportunidad que él tuvo fue cuando fue elegido uno de los 12 discípulos, ¿verdad? Eso es una de las oportunidades que Judas tuvo cuando fue elegido entre los 12 discípulos. El don de profecía dice que cuando Jesús estaba seleccionando a los discípulos, cuando llegó al número 12, Judas se ofreció. O sea, Jesús no estaba Jesús no iba a elegir a Judas entre los 12 discípulos. Entonces, él se ofreció y le dijo, Maestro, seguiré a donde tú quieras que yo vaya. Jesús no lo rechazó, ni tampoco le dio la bienvenida, simplemente le dijo el versículo que dice, las zorras tienen cavernas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús tiene un don divino que es de ver el futuro y sabía que Judas iba a ser uno de los que iban a traicionarlo, ¿no? Ahora, Judas creía que Jesús era el Mesías y él esperaba tener un alto puesto en el reino porque cuando se hablaba de Mesías en los judíos se pensaba que iba a gobernar Israel, iba a vencer a los romanos, iban a ser una nación poderosa. Así que él dijo, si este es el Mesías, entonces yo quiero tener un alto puesto. Eso quiere decir que Judas era de las personas que entran a una iglesia para tener ciertas ganancias personales y familiares, ¿verdad? Así que él realmente, Jesús le dijo que él no, él era una persona que no tenía ni siquiera una casa donde quedarse, ¿no? Todo el mundo, si tú lees el deseado de todas las gentes acerca de Judas,
Parecía un hombre muy respetable, era una persona educada, una persona preparada administrativamente para que sea el tesorero, debió haber mostrado ciertos rasgos, pero realmente él usaba el dinero para él. Yo siempre me he preguntado en qué gastaría Judas el dinero si realmente él siempre andaba con Jesús de un lugar a otro y a veces en un lugar no lo sé. Pero posiblemente cuando daba sus escapadas o se iba de un lugar a otro derrochaba el dinero. Pero Jesús lo recibió, no con cariño, pero tampoco lo despreció. Simplemente le puso en claro que él no tenía intereses económicos, no era una persona de solvencia económica alta como él esperaba. Creo que Judas tuvo las mismas oportunidades que los mismos discípulos, estoy seguro. Escuchó las mismas lecciones, la verdad práctica, pero realmente la ambición, el poder que él tenía, el deseo de tener dinero, realmente él no podía renunciar a ese deseo mundanal, ¿no? Y él no quería renunciar a sus ideas para recibir la sabiduría del cielo. Él no estaba dispuesto a ser una persona que una persona, un discípulo que siguiera a Jesús en la pobreza, ¿no? No, a los discípulos no se les demostró o no se les dijo que ellos iban a tener ganancias aquí en la tierra, las ganancias iban a ser en el cielo. Pero en cambio Judas quería él las ganancias aquí y no le importaba llegar al cielo. La segunda oportunidad de Judas de haber aceptado parte del grupo duró bastante tiempo porque él estuvo aproximadamente los 3 años y medio con Jesús. Así que Judas convivió con Jesús y conocía a Jesús, sabía su rutina de Jesús, cuando Jesús oraba, a qué lugar que comía, como los milagros. Así que Judas en 3 años y medio él estaba cerca de Jesús y él aprendió muchísimo, ¿verdad? Ya él podía tomar una elección porque el poder de las elecciones que tú hagas, eso es lo que te va a ti a determinar tu futuro dentro del reino de Dios. Así que las oportunidades estuvieron que Judas estuvo haciendo milagros, porque Jesús los mandó predicar, él predicaba de Jesús, o sea que Judas era una persona que sabía lo que tenía que decir, hacía milagros, era testigo de milagros y de resurrecciones, pero él todavía estaba lejos de Jesús. Así que Jesús trató de darle lo mejor que tuvo de las enseñanzas, pero tristemente la avaricia, el deseo, el carácter de codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter, muchas veces Jesús tuvo que señalarlo y lo vamos a ver más adelante, cuando María Magdalena trae el perfume, Jesús le dice, no le digas nada, a los pobres siempre lo tendréis, y él realmente, Juan escribe que él robaba, ¿no? Dice que a pesar de él querer andar en la luz, él prefirió siempre conservar sus propios defectos. Él dice que tenía pasiones vengativas, pensamientos oscuros, hasta que realmente Satanás se posesionó de él y llegó a ser el representante del enemigo de Cristo en el mismo discipulado, ¿no? Y esto es importante porque podemos estar rodeados de gente, pero no sabemos el corazón de las personas como son, ¿no? Ahora, Judas juzga y condena a María, la hermana de Lázaro, cuando le trae a Jesús le trae el perfume. Judas participa de la Santa Cena. Jesús le lava los pies y cuando Jesús le lava los pies, él lo despreció. Elena de Juan, en el deseo de toda la gente, dice que Judas lo despreció a Jesús y dijo, este no puede ser el Mesías, ¿no? Pero Jesús lee el corazón y lo denuncia y dice, alguien aquí me va a traicionar. O sea, vemos este discípulo que tuvo las mismas oportunidades que los otros discípulos, vio lo mismo, comió lo mismo, durmió lo mismo, tenía el dinero de todos y aún así, a pesar de todo eso, sus decisiones, las elecciones que las personas pueden hacer. En cuando Jesús le dice a Judas que él se puede salir, así que él se va y entonces aquí en la lección de los menores se enfatiza que cuando en el jardín del Edén, perdón, del Getsemaní, antes Judas había tenido una reunión con los sacerdotes y ellos lo querían atrapar a Jesús, pero no sabían dónde,
porque en esa época no había tecnología, no había luz eléctrica, la oscuridad de la noche se podía estar en cualquier lugar, nadie lo sabía. Pero Judas sabía cuál era la rutina de Jesús y él sabía dónde se podía estar. Así que él se pone de acuerdo con los hombres y el jueves, el jueves, que era el día que estaban haciendo la Santa Cena, Jesús se dirigió al Getsemaní y allí él decide entregar a su maestro y la señal era que él le da un beso. Entonces él llega y le da un beso de traición y Jesús le hace el penúltimo llamado, amigo, ¿para qué viniste? O sea, Jesús lo consideraba un amigo. Ahora, la Biblia te muestra también que hay besos que te pueden dar que son traicioneros, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué viniste? Realmente, aunque Judas trató, ¿no? De realmente cuando lo llevaron a Jesús, él trató después de que le devolvieran a Jesús y entregó las monedas. Él quiso de que Jesús realmente tuviera el poder para mostrar su poder y pudiera librarse, porque claro, Judas había visto a Jesús en muchos milagros y él sabía que él podía llamar a los ángeles y los ángeles lo iban a librar, pero la respuesta de Jesús fue: para esta hora he venido al mundo. O sea, Jesús ya le había dicho muchas veces que él tenía que morir y entonces él había sido ese eslabón que le permitió a los enemigos de Jesús condenarlo a muerte. Así que Judas pensó que Jesús no se iba a dejar atrapar. Él pensó que Jesús se iba a liberar, pero tristemente las cosas no salieron como él pensaba porque Jesús había venido a morir por nosotros. Ahora, cualquiera de los discípulos puede haber traicionado a Jesús, pero en este caso el más débil de todos era Judas, ¿verdad? Jesús tenía mucho que decirle a Judas todos los días. Judas oyó, pero no escuchó. Las advertencias, los llamados y la palabra de Dios lo alcanzaron, mas nunca tocaron su corazón, no hubo cambios, o sea, el poder de las elecciones. Aquí vemos algo muy importante. Tú puedes escuchar, estar en la iglesia, tú puedes saberlo, pero no puede haber cambios en tu corazón porque en Judas no hubo cambios. Más bien la codicia, el deseo de tener por 20 piezas de plata, vendió a su maestro. Y él pensó que, como yo siempre he dicho, es que él pensó que Jesús no se iba a dejar atrapar, pero tristemente lo dejó. Se dejó, Jesús ya tenía, esa era su misión y Judas tristemente acabó su vida y se ahorcó, ¿no? Otro de los discípulos que estaban en esa noche, porque en esta semana estamos estudiando esta lección, porque la próxima semana el mundo va a celebrar Semana Santa. Ya la Iglesia Católica está promocionando, la Iglesia Adventista está promocionando días de oración. En este caso, vemos en esa noche que había dos discípulos que parecían muy fuertes, muy cerca de Jesús, estaban siempre cerca de Jesús, pero esa noche le fallaron. Otro de los discípulos fue Pedro. Pedro era pescador de hombres, era pescador, perdón, era pescador y recibió el llamado de Jesús para pescar hombres. ¿Verdad? Porque para ser predicador. Ahora, Pedro no era una persona inculta porque escribió dos libros. Es una persona, no tenía el nivel académico de los fariseos, pero no era ignorante como a veces se piensa, ¿no? Era una persona que su trabajo, él tenía su propio negocio, que era un barco de pesca que le proporcionaba dinero para él y su familia. Y él, aunque no tenía un nivel académico alto, él por lo menos sabía escribir y escribió dos libros. Ahora, él en la noche de que Jesús estaba realizando la Santa Cena, Jesús le dice que él tenía que iba a morir. Y entonces Pedro, y le dijo Jesús que realmente esa noche todos iban a herir al pastor y las ovejas de la manada iban a dispersarse. En otras palabras, Jesús le dijo: hoy día me van a atrapar, me van a encarcelar y ustedes se van a desaparecer. Pero Pedro, como era voluntarioso, era vanaglorioso, dijo: no, Señor, yo no, yo me quedo contigo. Aunque todos se escandalicen, yo voy a estar contigo. Y Jesús le dijo: antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, ¿no? Antes que el gallo cante. Y entonces Pedro le dijo: no, yo voy a morir contigo. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo, ¿no? Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y resulta que llegaron al Getsemaní
Y Pedro, cuando vieron que lo atraparon a Jesús, cuando le da el beso a Judas, los soldados, las personas que estaban ahí, soldados y hombres, la turba, lo llevan a Jesús y antes le vuela la oreja a uno de los que estaba allí y le vuela la oreja. Y entonces a Maurelio le vuela la oreja y entonces le dice Jesús, ¿por qué has sacado espada? Yo puedo traer una legión o dos legiones de ángeles. Y entonces automáticamente Jesús hace el último milagro, le coloca la oreja en su lugar y todo el mundo mira, vieron ese milagro, pero lo llevaron a Jesús. Pero la profecía se cumple según Juan 18, que estaba ahí Pedro, como era de noche, porque hay que imaginarnos cómo era la época. En esa época no había luz eléctrica, la gente estaba con una fogata, con lamparitas. Así que una de las criadas le dijo, tú eras uno de los discípulos que estaba con Jesús. Y él dijo, no, yo no soy. Así que estaban ahí, Malco era el que le había cortado la oreja, y esta criada estaba ahí y dijo, yo te he visto. Y entonces él dijo, no, yo no he sido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Dicen, no, yo, ¿te parece? Yo no voy a la iglesia, ¿no? Así que él estaba, porque hacía frío, entonces también estaba con ellos y estaban calentándose en el fuego. Ahora, Pedro estaba confundido. Lo que él estaba viendo estaba realmente, le era impactante. Él quería saber qué era lo que pasaba con Jesús, por qué era lo que estaba pasando, por qué Jesús se había dejado atrapar. Él no era el Mesías que ellos habían esperado, pero él no sabía, Jesús lo había dicho que él tenía que morir y iba a resucitar, ¿no? Entonces, cuando se estaba acá, vino alguien y le dijo, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no, yo no soy. Era uno de los siervos y era pariente de Malco, a quien Pedro le había volado la oreja, ¿no? Y no te vi yo en el huerto, y entonces Pedro dijo, no, yo no he sido. Y enseguida cantó el gallo. Sabemos que Pedro no estaba negando a su maestro. Y no fue una vez, y no fue, sino fue una segunda vez. A pesar de la predicción de Jesús, Pedro quería comprobar que él realmente quería amar a Jesús y estaba cerca, pero realmente él estaba más lejos de lo que él pensaba. Y el gallo se volvió muy popular hasta que le preguntan, pero tú hablas como ellos. Y entonces él dice, maldijo, dijo maldiciones para que lo escucharan y dijo no ser discípulo de Jesús. Así que él automáticamente el gallo cantó y entonces él ya había negado a Jesús 3 veces. En ese momento dice Elena de White y la Biblia que Jesús lo vio, ambos los ojos de Pedro con los ojos de Jesús. Jesús tuvo compasión de él y él salió corriendo y se arrepintió de lo que de que había negado a Jesús 3 veces. Él salió llorando y ese fue algo que le produjo un cambio. A diferencia de Judas, Judas se arrepintió, tuvo remordimiento porque él vio que ahora a Jesús lo iban a matar sus enemigos, sabía los planes porque había tenido conversaciones con los fariseos y automáticamente lo que dijo fue, yo ya estoy condenado. Él tuvo un remordimiento, Judas, fue y se ahorcó. En cambio, Pedro tuvo un arrepentimiento por lo que había hecho y él quería que Jesús le diera una oportunidad. Entonces ahora vemos nosotros que a veces nosotros es necesario que nosotros nos examinemos, tú te hagas una evaluación. Esta evaluación para ambos discípulos era una prueba, ¿no? Si quizás Judas se hubiera arrepentido de corazón, Dios le hubiera alcanzado perdón, pero tristemente él no sintió un remordimiento, ¿no? Y eso es muy importante. A veces Dios quiere que nosotros nos exijamos a que vivamos una vida valiente. Vendrán días en que todo cristiano siempre va a ser probado y ambos fueron probados y ambos fallaron. Pero hubieron 10 y los otros discípulos se desaparecieron. El único discípulo que estaba con Jesús era Juan y Pedro, ¿no?
pero después de eso automáticamente Pedro sale corriendo. Ahora, y porque al negar a Jesús y ver a Jesús que se lo llevaban, él sale corriendo, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros tenemos tentaciones como la que tuvo Judas y la que tuvo Pedro. Judas cayó en la tentación de la avaricia y él trató de mejorar las cosas, pero ya estaban hechas. Pedro falló 3 veces, negó a Jesús, pero él se arrepintió de corazón, ¿no? Y él encontró en Jesús, en su mirada, el perdón, ¿no? Ahora, todos podemos actuar como Pedro en un momento de debilidad, ¿no es cierto? No estamos libres de ser débiles, pero la fortaleza la encontramos en Jesús. Como hermanos en Cristo es necesario ayudar a nuestros hermanos en su momento de debilidad. ¿Qué pasa cuando un amigo trabaja en sábado o se aleja de la iglesia o comete un pecado? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos? En vez de alejarnos, tenemos que ayudarlo a que estas personas se puedan levantar, ¿verdad? La historia de esta semana te demuestra que muchas personas necesitan estar más cerca de Jesús que otras. Y ambas personas reciben las mismas orientaciones, las mismas historias, las mismas predicaciones, estudian la Biblia, pero aunque ellos necesitan estar más cerca de Jesús, ¿no? Vemos la experiencia de estos dos discípulos, de Judas y de Pedro, y vemos que ambos tuvieron que tomar elecciones y ambos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero uno fue fatal porque automáticamente Judas se fue y se ahorcó y se cayó del árbol, ¿no? Y quedó ahí tirado, mientras que Pedro encontró el consuelo, el perdón. Por supuesto que fue un golpe muy duro para los otros discípulos saber que Pedro había negado. Pero Jesús después regresa y lo vamos a ver en las clases anteriores qué sucede con Pedro y su arrepentimiento. Ahora, una cosa importante es que el Judas es un ejemplo de cómo una persona puede estar cerca de Dios, pero no deja sus ambiciones, su codicia, su deseo de superación. A veces es más importante que estar cerca de Dios. Nadie como Judas para haber estado cerca de Jesús, escuchar sus parábolas, sus predicaciones, ver sus milagros, ver las resurrecciones. Él vio todo, pero tristemente no provocó un cambio en su vida, ¿no? Cuando uno está cerca de Dios, tiene que aprender, o cerca de Dios, o al leer la Biblia o al escuchar un sermón, tiene que producirle cambios. Pero Judas no estaba dispuesto a hacer cambios, aunque él conocía todas las respuestas, ¿no es cierto? Todas las preguntas que le podían hacer, él no tenía cambios en su corazón, ¿no? Cambios que lo motivaran a ser una mejor persona, a ser un mejor cristiano, a ser un mejor líder, a dejar la codicia y la ambición. Él continuó con su vida hasta el final. Dice Judas es un ejemplo realmente de cómo una persona puede estar cerca de Dios y no hacer cambios. Entonces vemos nosotros ahora podemos desarrollar este diagrama, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las características de Judas? ¿Cuáles eran las características de Pedro? Y ambos tenían algo en común. Eran discípulos de Jesús, recibieron las mismas clases, las mismas predicaciones, recibieron el mismo amor de Jesús, las mismas oportunidades, pero aunque ambos fallaron, solamente uno tuvo un arrepentimiento, el poder del arrepentimiento. Hay que pedirle siempre a Dios el perdón de nuestros pecados y cuando Él vacía nuestro corazón, del pecado, entonces entra el Espíritu Santo que pueda lograr. Y Pedro necesitaba un cambio, ¿no es cierto? Los 3 años tenía todo el entrenamiento, toda la capacidad, pero necesitaba un cambio en su corazón como Judas. Tristemente Judas eligió el peor designio que fue el suicidio, pero Pedro buscó en Jesús el perdón y lo encontró, ¿no es cierto? Y cuando ustedes cuando ustedes ven la historia de Pedro en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es bien diferente cuando ustedes leen el libro de Pedro, porque es un Pedro diferente. Y no fue perfecto. O sea, Dios no busca personas perfectas, preparadas, abogados, ingenieros, Dios no. Dios busca a toda persona que esté dispuesta a un cambio. Pedro era un pescador, era una persona sencilla, era una persona realmente, una persona que sabía leer y escribir, ¿no es cierto? Una persona que
no conocía todo al 100%, ¿no es cierto?, de los fariseos y la educación de los de los fariseos y los judíos, pero él sí aprendió acerca del mejor maestro que él tuvo. Y ese es el ejemplo. ¿Qué decisión quieres tú tomar? ¿Tú quieres ser como Judas o quieres ser como Pedro? Ambos tuvieron la oportunidad, ambos fallaron, pero solo uno tuvo la oportunidad porque eligió el arrepentimiento sincero. Que Dios nos ayude en esta semana y pensemos, ¿no? Porque nadie quiere llamarse Judas, ¿no? Pero cuando te llaman Pedro, te dicen, tú, tú tienes el nombre de alguien que traicionó a Jesús, pero realmente alguien que negó a Jesús, pero él después Jesús lo redimió. Nos vemos la próxima semana y comparte este mensaje con tus amigos y recuerda que Jesús viene pronto.